No sé si ya les aparece, si ya tienen a la vista Sí, profe. la presentación. Bueno. Hoy arrancamos entonces con la nueva unidad, con las instalaciones eléctricas. Recuerden, habíamos dicho que nosotros íbamos a estudiar instalaciones eléctricas, instrumentos y mediciones eléctricas, que es lo que hemos terminado con la evaluación de seguimiento de recién y con el trabajo práctico que deben presentar la semana que viene, pero desarrollamos la semana pasada, y después nos queda una unidad más que es de máquinas eléctricas. Puntualmente, en lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas y sistemas de protección, ya vamos a ver sistemas de protección para esas instalaciones o para los usuarios de las instalaciones. Lo que vamos a empezar a analizar es esto. Primero, ¿qué es instalación eléctrica? Acá yo les voy poniendo algunas definiciones que salen de la bibliografía que tienen disponible. Una instalación eléctrica es el conjunto de materiales, elementos, dispositivos y equipos que adecuadamente dispuestos y conectados permiten la alimentación y correcto funcionamiento de las cargas eléctricas de un inmueble en condiciones adecuadas de seguridad para las personas, cosas y el medio ambiente. Es decir, una instalación eléctrica es un conjunto de cosas. A lo largo de toda esta unidad vamos a ir viendo qué son esas cosas que conforman nuestra instalación eléctrica. Pero son elementos, dispositivos y equipos que deben estar adecuadamente dispuestos para permitir la alimentación de las cargas eléctricas en condiciones de seguridad. Ahora, ¿qué son esas cargas eléctricas de las que estamos hablando? No estamos hablando más del concepto físico de carga eléctrica asociado a un electrón, a un protón, o a un conjunto de átomos, o cuestiones por el estilo. Desde la perspectiva de las instalaciones eléctricas, las cargas eléctricas son la totalidad de los artefactos, ya sean fijos o móviles de un inmueble, que necesitan de energía eléctrica para funcionar. Si nos paramos ahí, piensen en su casa, piensen en el aula cuando iban a la facultad, piensen en cualquier taller, en cualquier industria. ¿Qué se imaginan ustedes que es una carga eléctrica? Y sería, como dice la definición, cualquier instrumento que consuma energía, ya Bueno, sea maquinaria, lámparas. leemos esto entonces. Cargas eléctricas son las máquinas o aparatos fijos de la instalación, los tomacorrientes a los que podrán conectar todo otro equipo o artefacto móvil o portátil, y los artefactos de iluminación. Entonces, vayamos a nuestra casa. Una carga eléctrica es, para hacer la diferenciación, máquinas o aparatos fijos. A ver, en nuestra casa es poco común que tengamos máquinas o aparatos fijos. En general son todos móviles o portátiles y que van conectados a la instalación a través de toma corrientes, de enchufes. Los artefactos de iluminación, que son fijos, pero son puntualmente para iluminación. Cuando nos referimos a otros artefactos fijos que no van a estar conectados a través de toma corriente, por ahí en una industria son grandes máquinas, por ejemplo, una línea de producción de una embotelladora de gaseosas. Toda esa línea de producción no tiene un cable como tiene la plancha en nuestra casa, como tiene el televisor o el velador en nuestra casa, o como tiene la compu, de un cablecito que yo lo toma, lo alimento y comienza a funcionar. Tienen otro tipo de conexión directa a la instalación sin por un toma corriente, y esos son los que se llaman máquinas o aparatos fijos. En nuestra casa en general van a ser todos móviles y por ende conectados a través de toma corrientes. El tema es que en nuestra casa, si ustedes hacen un repaso en el departamento donde viven, se van a encontrar, se ubican lo que es un toma corriente, ¿cierto? ¿Serían los agujeritos que conectan los artefactos? Exactamente, es el receptáculo que ustedes tienen en la pared, que tiene 3 patas, que ya vamos a hablar de a qué corresponden esas 3 patas, a donde nosotros enchufamos nuestros artefactos. Entonces, esos son los tomacorrientes. Ahora, ustedes si se ponen en su casa a contar cuántos tomacorrientes tiene, capaz que cuentan y encuentran 25 tomas corrientes. Pero resulta que tienen conectados artefactos solamente a 5 o 6. Cuando vamos a diseñar la instalación ya vamos a ver, podemos hacer un paralelismo o una analogía con un circuito hidráulico, con una cañería de agua. Mientras más cargas conectemos,
más corriente tenemos que transportar. Es el equivalente en un circuito hidráulico a mientras más canillas abramos, más agua va a circular por el caño de alimentación. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que en los cables que nosotros vamos a dimensionar para una instalación eléctrica, el cálculo tiene que hacerse en función de la corriente que va a transportar. ¿Por qué? Porque mientras más grande la corriente, comienza a elevársele la temperatura. Entonces debemos tener cuidado con la selección del cable. Entonces, por ende, cuando nosotros vayamos a calcular la instalación para alimentar los tomacorrientes a los que vamos a tener conectados aparatos, se tiene que calcular en función de la corriente que sea capaz de suministrar el tomacorriente. Si yo en un determinado momento no tengo nada conectado ahí, no circula corriente, pero en el momento que lo conecte sí va a circular. Entonces debemos hacer la previsión de qué cantidad máxima de tomas corrientes preveemos que van a tener conectadas cargas eléctricas y aplicar una serie de factores, digamos. Entonces, eso nos va a dar una corrección en función de la relación toma corrientes ocupado versus toma corrientes libres, si vamos al caso. Y después los artefactos de iluminación, que son determinados momentos, podemos tenerlos a todos encendidos, entonces el cálculo va a depender de todas esas condiciones. Avanzando un poquito más, ¿cómo vamos a organizar el desarrollo de esta unidad? Vamos a ir suministrando, más allá de la bibliografía que ustedes tienen publicada en Autogestión, que es un compendio de temas sacados de diferentes libros, armados ahí en un apunte. Ese es material bibliográfico liso y llano. Lo que nosotros vamos a ir haciendo a lo largo del desarrollo de la unidad es ir avanzando con los conocimientos que vamos a obtener de esa bibliografía en base al desarrollo de un ejemplo. Por eso ahí le digo, vamos a suministrar la totalidad de los conceptos que permitan diseñar y calcular una instalación. ¿Por qué? Porque esto como tarea para aprobar la unidad esta, aparte de la evaluación de seguimiento, van a tener que hacer el cálculo de una instalación eléctrica sencilla ustedes, trabajo que van a hacer en grupo y a lo largo del desarrollo de la unidad vamos a ir conversando sobre eso. Entonces, a ver, vamos a plantear el desarrollo y la transmisión de los conocimientos en base a un ejemplo que vamos a ir desarrollando que después les va a servir como guía cuando ustedes tengan que hacer su propio cálculo. El desarrollo de estos temas entonces se centrará en el proceso de diseño y cálculo de una instalación modelo ajustado a la reglamentación técnica vigente. ¿Por qué? Porque las instalaciones hay determinada reglamentación que se adopta para diseñarla. En nuestro caso vamos a ver, tiene puntualmente en cuenta una ley provincial, ley 10.281 de seguridad eléctrica para la provincia de Córdoba, su decreto reglamentario, y resoluciones que desde el año 2015 ha ido dictando el ente regulador de servicios públicos, el ERCEP, que tiene a su cargo la función de autoridad de aplicación de esta ley, y es la que determina cuáles son los requisitos que deben cumplir las instalaciones para poder obtener el servicio. ¿Qué es obtener el servicio? Que venga EPECO, la cooperativa eléctrica, dependiendo de dónde estemos nosotros, y nos conecte el medidor para vendernos energía. Si no tenemos la instalación correctamente adecuada y certificada por un instalador, que ya vamos a hablar de eso, no nos brindan el servicio, básicamente. ¿Qué vamos a tomar como guía para determinar los diferentes pasos en el cálculo de la instalación eléctrica modelo que vamos a ir desarrollando y que después les va a servir a ustedes para el trabajo que tengan que ejecutar por su cuenta? Es una guía de trabajo práctico que está ya disponible en la autogestión, que se la voy a publicar en el aula virtual cuando llegue el momento, pero que hoy ya se la voy a ir presentando como para que veamos los 10 pasos que vamos a cumplimentar y cómo vamos a ir diagramando cada una de las clases de aquí en adelante. También vamos a usar una serie de planillas de cálculo, dentro de las cuales vamos reflejando todos los pasos que vamos a ir desarrollando, que incluso le van a quedar disponibles a ustedes para reemplazarle valores y que les sirvan como base para el cálculo de lo que tengan que hacer. Todo esto, como les decía, disponible en la autogestión y que se lo voy a ir suministrando en la medida que avancemos a través del aula virtual también. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Perfecto, entonces. ¿Qué les dije recién? A la instalación lo vamos a desarrollar en base a los lineamientos de la ley esta provincial número 10.281, que es de seguridad eléctrica para la provincia de Córdoba, una ley innovadora, creo que hasta el momento sigue siendo única en el país, y todo el marco normativo asociado que tenemos.
¿Qué previsiones hace esta ley? En base a su puesta en vigencia, desde el 1 de diciembre de 2017, ninguna instalación eléctrica puede conectarse a la red de distribución de EPEC o cooperativa eléctrica, según donde nos encontremos en la provincia, si no te presentan ante esa distribuidora eléctrica un certificado de instalación eléctrica apta emitido por un instalador electricista habilitado. Define esas dos figuras, el certificado de instalación apta como elemento para obtener el servicio y el instalador habilitado como persona capaz y que exclusivamente ella puede extender ese certificado de instalación eléctrica apta. ¿Qué instalaciones resultan alcanzadas por esta ley? Todas las instalaciones nuevas, es decir, toda instalación que no haya tenido servicio hasta el momento, debe construirse o debe certificarse conforme a la reglamentación AEA. ¿Qué es AEA? Asociación Electrotécnica Argentina. Es una institución sin fines de lucro en el país que junta las cabezas pensantes de múltiples sectores intervenientes en el rubro de las instalaciones eléctricas y determina qué lineamientos debe cumplir una instalación para entenderse segura para las personas, las cosas y el medio ambiente. Y para el caso de instalaciones existentes, el ERCEP por resolución 49 de 2016 determinó que ante la reanudación del servicio, ¿qué reanudación del servicio? Le doy la baja al servicio porque no quiero vivir más en el lugar o porque no quiero pagar el servicio porque me estoy mudando a otro lado o lo que fuere o porque era un kiosco y terminó la actividad comercial. Cuando me retiran el medidor, si lo voy a pedir nuevamente, ante esa reanudación del servicio, ahí tengo que presentar un certificado. Ese certificado tiene una vigencia de 2 años. Ahora, mientras yo no pida reanudación del servicio, dura eternamente por el momento. Ahora, en el momento que pedí la baja, imagínense un departamento que está alquilado. Lo certifiqué, lo presenté ante EPEC, me da el servicio. Yo vivo durante 6 años ahí sin que tenga que haber reanudación, porque nunca me cortaron, nunca me retiraron el medidor, nunca pedí que lo retiren, no tengo problema, no se me vence. Y la baja, EPEC retiró el medidor. Cuando viene otra persona o yo mismo voy a pedir el servicio de nuevo ahí, me van a decir su certificado tiene más de 2 años, tiene que traer uno nuevo, es decir, el electricista habilitado tendrá que ir nuevamente, verificar la instalación y extender ese nuevo certificado para acreditar que se cumplen las condiciones de seguridad. Esas condiciones de seguridad son tanto en la instalación del usuario. ¿Qué es la instalación del usuario? Lo que va a estar desde el medidor que me conecte la empresa que me venda la energía hacia adentro, pero también en lo que tiene que ver con el punto de conexión y medición. Para que ustedes se ubiquen, en una casa, el punto de conexión y medición es el pilar dentro del cual está el caño por el que entra, el cable por el que llega la energía al medidor, la caja donde está el medidor y las protecciones primarias para la instalación en general, y desde allí van los cables hacia la instalación interna. Ya vamos a ir hablando de todo esto a lo largo de la unidad. No se desesperen si no entienden algún que otro término, más allá que tienen permiso para interrumpirme y preguntar todo lo que necesiten. Bien, ¿quiénes son estos instaladores electricistas habilitados que pueden certificar estas instalaciones para que puedan obtener el servicio? Son personas físicas que pueden agruparse en 3 categorías. Categoría 1, profesionales con título de grado universitario con alcance o incumbencia en la especialidad eléctrica, matriculados en el respectivo colegio profesional. Todos los profesionales, una vez que nos recibimos en la universidad, para ejercer lícitamente nuestra actividad, debemos estar matriculados en un colegio que regule nuestra actividad, que tenga un tribunal de ética y nos sancione si metemos la pata, si hacemos cosas indebidas. Por ejemplo, ustedes como futuros ingenieros químicos, y en mi caso como ingeniero electricista, vamos a terminar todos matriculados dentro del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. No sé si ustedes habían escuchado de ese colegio, pero es el que reúne a todos los ingenieros no civiles. Los únicos ingenieros que tienen un colegio independiente son los ingenieros civiles. Entonces, todos esos profesionales, incluso los arquitectos también, si han tenido instalaciones, los arquitectos matriculados en el Colegio de Arquitectos de la provincia, todas las profesiones de esas que les he nombrado, que hayan tenido instalaciones eléctricas como parte de las materias que forman la estructura curricular de la carrera, según los colegios, pueden
siempre y cuando estén matriculados, conformar el padrón de instaladores electricistas habilitados de la provincia. En mi caso, perdón que me ponga como ejemplo primero, pero es por una cuestión de título, ingeniero electricista. Si estoy matriculado en el Colegio de Ingenieros Especialistas, automáticamente paso a formar parte de esta categoría 1 de instaladores habilitados. Vamos a otro caso, los ingenieros químicos. Ustedes, en el futuro, tienen una materia que se llama mecánica eléctrica industrial. Dentro de esa materia tienen una unidad que se llama instalaciones eléctricas y sistemas de protección. Esta que estamos iniciando justo hoy. A partir de que ustedes tienen esta materia dentro de la estructura curricular de la carrera, quiere decir que el Colegio de Ingenieros Especialistas los puede habilitar para certificar instalaciones eléctricas, aunque sean químicos. Y de hecho les fija una cierta limitación, ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha, pero les permite el Colegio de Ingenieros Especialistas a todas las ingenierías que no sean propias de la electricidad, es decir, que no sean electricistas, electromecánico, mecánico electricista o electricista electrónico, les permiten certificar instalaciones de hasta 10 kilowatts de potencia, siempre que sean de baja tensión. ¿Qué son baja tensión? Los 220 volts de nuestra instalación domiciliaria o los 380 volts trifásicos de una instalación industrial. Entonces, en cualquier instalación domiciliaria, pequeña industria o pequeño comercio que sea de 220 o 380 volts, baja tensión, y que no supere los 10 kilowatts de potencia, pueden intervenir ustedes como instaladores habilitados, siempre y cuando estén matriculados en el colegio profesional, en el Colegio de Ingenieros Especialistas. Profe, con 10 kilowatts de potencia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué magnitud? ¿De una casa? ¿De un departamento? Una casa, un departamento, un servicio del tipo residencial, es decir, el destinado a vivienda, se estima que como máximo tiene una potencia de 5 kilowatts. Entonces estamos hablando de algo equivalente a 2 viviendas casi. Es un pequeño comercio. Un kiosco, un pequeño comercio, un pequeño taller, es lo que encuadra como instalación domiciliaria, pequeña instalación industrial o pequeña instalación comercial a la que ustedes están habilitados, para la que ustedes estarían habilitados a certificar. Profe, ¿eso Sí. sería un nivel 3 o un nivel 2? No, eso es categoría 1. Categoría 1 por ser profesionales matriculados en un colegio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Por ahí se presta para la confusión, ¿por qué? Porque la misma lógica aplica a la categoría 2, donde tenemos a los técnicos universitarios o técnicos secundarios que tengan electricidad dentro de su formación. Si es un técnico electricista o un técnico electromecánico, puede certificar todo lo que su título le permita. Si es un técnico que sin ser electricista o electromecánico ha tenido electricidad y el Colegio de Maestros Mayores de Obra y Técnico de la provincia lo habilita, puede certificar lo que le permita su colegio. Lo que yo les decía a ustedes de los 10 kilowatts es puntualmente una habilitación que les extiende el propio Colegio de Ingenieros Especialistas a los ingenieros químicos, a los ingenieros mecánicos, a los ingenieros industriales, que sin ser electricistas han visto instalaciones eléctricas en la carrera. Y la confusión con lo de los 10 kilowatts y los 220 o 380 volts se genera porque existe esta categoría 3, que son idóneos con capacitación relacionada, que son personas que no tienen título, a las que se le exige que como formación, como mínimo, tengan la escuela primaria terminada, pero que sean idóneos en la electricidad, que hayan hecho cursos, que hagan un curso específico de 160 horas que dictan múltiples instituciones en la provincia, que aprueben un examen teórico práctico, que es educación informal, digamos, no es que van a obtener un título, van a tener simplemente una certificación, pero ellos acreditan sus conocimientos y eso le permite a estas personas idóneas intervenir y certificar instalaciones de hasta 10 kilowatts de potencia en baja tensión, es decir, lo mismo que el Colegio de Ingenieros Especialistas les permite a ustedes, pero el Colegio de Ingenieros Especialistas se lo permite o se lo permitirá a ustedes por el simple hecho de haber obtenido el título de ingenieros químicos, sin tener que ir a hacer un curso de 160 horas, ni rendir un examen como tienen que hacer las personas idóneas. ¿Se entiende la lógica? Sí, se entiende. Perfecto. Vamos al procedimiento para el diseño y cálculo de una instalación eléctrica. Lo primero que debemos hacer... Profe, una pregunta. Sí, adelante. La UTN da un curso, ¿no? De Sí. electricista matriculado. ¿En qué categoría sería?
Bueno, Segunda. ese curso va destinado a instaladores idóneos. Y le Bien. hago una aclaración, no se llama matriculado. La matrícula está reservada para quienes, entre comillas, nos matriculamos en un colegio profesional. Es decir, tenemos un título que nos permite matricularnos. Acá hablamos de instaladores electricistas habilitados. Un ingeniero electricista, un ingeniero químico va a ser habilitado por tener título y estar matriculado en su colegio. Un idóneo va a ser habilitado porque acreditó sus conocimientos ante el ente regulador de servicios públicos, pero no tiene un título que le permite matricularse. Bueno, la Universidad Tecnológica, la Universidad Nacional, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, un montón de academias en Córdoba y en toda la provincia dan estos cursos de 160 horas que son para todo el mundo. ¿Por qué? Porque también lo puede hacer un estudiante de ingeniería química como ustedes y transformarse en electricista habilitado si lo logra aprobar. Lo puede hacer incluso un ingeniero electricista que no quiera matricularse en su colegio. ¿Por qué? Porque estar matriculado en el colegio implica un costo. Yo tengo que pagar una matrícula, hacer aportes profesionales a la caja de la arquitectura, ingeniería y demás hierbas, digamos. Entonces tiene un costo para mí estar matriculado en mi colegio y aportar a la caja respectiva. Entonces, por ahí a lo mejor digo, no, yo tuve el título porque quise estudiar esta carrera y decidí ser docente y ahora quiero ser electricista. No me voy a matricular. Hago este curso, demuestro que, más allá de que yo ya era ingeniero, hice el curso, demostré mis conocimientos en instalaciones eléctricas y puedo certificar instalaciones de hasta 10 kilowatts en baja tensión. Mientras que si como ingeniero electricista me matriculo en el Colegio de Ingenieros Especialistas, puedo certificar todo lo que mi título me permita. Y como ingeniero electricista es todas las instalaciones eléctricas habidas y por haber, sin importar potencia, sin importar nivel de tensión. O sea, son diferentes alternativas, pero todos ese tipo de cursos habilitan a cualquiera que lo haga solo para instalaciones de hasta 10 kilowatts en baja tensión. Profe, ¿puedo hacer un comentario? Sí. En la UTN dan el curso y, o sea, digamos, el completo dura un año y son Sí. los sábados 4 horas. Sí. Eso es más o menos el curso que Sí, dan sí. ahí en la UTN. Pero si es el curso que la UTN da por tener convenio con el ente regulador de servicios públicos, es un curso que más allá de lo que dure, acumula 160 horas, y esas 160 horas habilitan a cualquier persona que lo logre aprobar para certificar este tipo de instalaciones, es decir, las mismas que podrían llegar a certificar ustedes cuando sean ingenieros químicos sin necesidad de hacer ese curso, básicamente. O sea, Sí. profe, una persona en la categoría 2 y categoría 3, y nosotros, por ejemplo, cuando seamos ingenieros químicos y estemos Sí. matriculados, es solamente hasta esa cantidad de potencia que había dicho usted, ¿no? Claro, porque como idóneo, Todo el resto son para los ingenieros Para- electromecánicos. para y, los que están en el rubro de las instalaciones eléctricas puntualmente, ahí tienen capacidad de intervenir en instalaciones más grandes, exactamente. Sí, pero- Profe, y otra consulta. Una persona, por ejemplo, que trabaje, no sé, en EPEC, Sí, que esté muy metida en eso, ¿no califica para alguna de esas ramas? califica siempre y cuando tenga el título que corresponde para categoría 1 o para categoría 2 y siempre y cuando esté matriculado en su colegio. De ahí en más, si es la persona que más sabe de electricidad en la provincia, pero no tiene título o no está matriculado, sí o sí tiene que rendir el examen y hacer las 160 horas para ir como idóneo en la categoría 3. O sea, no es que por trabajar en el tema te habiliten a más o no tengas que demostrar tus conocimientos. Y otra variante que hay es que no necesariamente tenés que hacer el curso. Las mismas instituciones que dan el curso, por ahí para la gente que ya sabe, te habilitan por convenio con el ERCEP un examen libre en el que vas y rendís un práctico, rendís un teórico, cableando una instalación, ejecutando una instalación, y si ya sabes, te dan el certificado y con eso ingresas al registro sin necesidad de gastar 160 horas cursando, digamos. Pero tenés ese techo de los 10 kilowatts y la baja tensión. Profe, ¿y en qué lugares habría alta tensión aparte de las estaciones de transformación? Los grandes consumidores, las grandes empresas, compran en altas tensiones, en tensiones más altas que 220 o 380 volts. Ahora, es común, cualquier empresita chica tiene 40, 60, 80 kilowatts de potencia, mucho más que 10.
Entonces ya vamos a ver en el ejemplo que empecemos a desarrollar qué fácil se superan los 10 kilowatts. Entonces es bastante acotado el alcance de los 10 kilowatts. Ahora, por nivel de tensión, por ejemplo, vamos a algo grande. Fiat, acá en Córdoba, compra en alta tensión. ¿Qué es alta tensión para el sistema eléctrico provincial? 66.000 o 130.000 voltios. O sea, mucha tensión. Media tensión son 13.000 o 33.000 volts, 13.200 o 33.000. Bueno, hay muchas industrias que compran en ese nivel de tensión. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica, el predio ahí de la universidad, en la esquina donde está BEIT, hay una puerta que da hacia la calle, que tiene todos los carteles de peligro, alta tensión, porque la universidad compra en 13.200 volts, nuestra universidad. Entonces, como para que te des una idea de qué es un usuario que compra en un nivel de tensión diferente de baja. Gracias. Vamos a nuestra instalación entonces. Cuando nosotros vamos a diseñar una instalación, lógicamente no existen las cargas, no hay nada. Posiblemente se está apenas construyendo el inmueble dentro del cual vamos a tener que desarrollar la instalación, o a lo mejor está en proyecto. Hay un arquitecto o un ingeniero civil haciendo los planos del inmueble y nosotros haciendo los planos de la instalación eléctrica. Entonces, el primer paso, tenemos que relevar la información previa del emprendimiento doméstico, industrial o comercial al que le vamos a ejecutar la instalación, ya sea que exista o que se pretenda diseñar. Entonces vamos a tener que recabar esa información. Si se trata de un inmueble que ya existe, pero la instalación no da más y la tenemos que hacer de nuevo, va a ser fácil. Vamos a ir, lo vamos a relevar, vamos a ver qué son las cargas eléctricas que tenemos ahí, y en función de eso vamos a determinar la instalación a ejecutar. Pero en muchos casos nos vamos a basar en los datos que nos dé nuestro cliente sobre qué es lo que va a instalar, y en función de eso desarrollaremos la instalación. Entonces, en base a los conceptos, criterios y normativa aplicable, vamos a tener que llevar a cabo las siguientes actividades. Situar e identificar todas las cargas eléctricas y sus características, es decir, sobre un plano de la vista en planta, de la fabriquita sobre la cual tenemos que trabajar para diseñar la instalación, vamos a tener que situar, es decir, ubicar en qué lugar va a estar cada carga eléctrica, cada máquina, cada toma corriente, cada artefacto de iluminación, e identificar todas sus características, nivel de tensión, potencia y demás datos que nos sirvan para calcular la intensidad que vaya a consumir. El punto 2 es determinar esas intensidades máximas, cuánto va a consumir cada carga y qué potencia máxima simultánea va a tener la instalación. ¿Qué es esa potencia máxima simultánea? La potencia que va a requerir toda la instalación en su conjunto cuando esté funcionando a pleno, y es la que, si está por debajo o hasta 10 kilowatts como máximo, la van a poder certificar ustedes, o si está por arriba de los 10 kilowatts, va a tener que ser sí o sí un instalador categoría 1 o 2, pero con incumbencias, instalaciones eléctricas de esa envergadura que se llaman mayores o de características especiales. Después de eso vamos a ver qué son los tableros eléctricos, los vamos a ubicar y los vamos a identificar. En función de eso vamos a hablar en el punto 3 de las líneas y circuitos eléctricos. En el punto 4 vamos a cerrando el 3 vamos a representar esquemas topográficos, que es la distribución espacial de las cargas, de los tableros y de las líneas y circuitos. Vamos a representar el diagrama unifilar de la instalación, indicando, tanto gráfico como en una tabla. A partir de eso vamos a determinar los diferentes tipos constructivos de instalación que se van a realizar para alimentar esos tableros y todas las cargas. Vamos a determinar las longitudes de cada tendido eléctrico, vamos a seleccionar y verificar la sección de los conductores, es el área transversal de un cable, que ya lo vamos a estudiar, que según la corriente que necesitemos transportar va a ser la sección del cable que necesitemos. Mientras más corriente, más sección, es decir, más grueso el cable, mientras más grueso, más caro. Vamos a dimensionar las canalizaciones dentro de las cuales vamos a instalar estos cables, según lo pongamos en cañerías, lo pongamos en túneles, lo pongamos subterráneo, o en cable canal, por ejemplo, o en bandeja. Vamos a seleccionar los dispositivos de maniobra y protección. ¿Qué son los dispositivos de maniobra y protección? Todos los elementos que nos van a permitir conectar y desconectar la electricidad, encender y apagar las luces, encender y apagar las cargas, e incluso proteger a la instalación de sobrecargas, cortocircuitos o fugas a tierra que podrían electrocutar a una persona, por ejemplo. Vamos a dimensionar los gabinetes dentro de los cuales se van a instalar todas esas protecciones, y vamos a elaborar el cómputo de materiales.
Cuando llegamos al punto 10 hemos hecho todo lo que corresponde a los pasos técnicos para tener correctamente diseñada nuestra instalación, y a partir de allí vamos a elaborar el documento técnico del proyecto de la instalación, lo que sería el proyecto de la instalación eléctrica que estamos pretendiendo realizar. En la práctica esto lleva a que después tenga que hacerse un presupuesto, computar costo de materiales, costo de imprevistos, costo de mano de obra, costo de ingeniería. Nosotros vamos a llegar hasta el cómputo de materiales, que básicamente sería, a partir de haber diseñado correctamente la instalación, tener el listado de compras, el listado de materiales que tengo que llevar a la casa de electricidad para que me digan cuánto cuestan todos los materiales de esa instalación eléctrica. Y vamos a hablar de los materiales principales, de los que tienen que ver con el diseño eléctrico. Ya vamos a ver cuando hagamos una instalación subterránea, por ejemplo, que va puesta bajo tierra, el cable va cubierto con ladrillos para que si alguien cava con una pala desde arriba no rompe el cable. No vamos a computar los ladrillos, vamos a computar solamente los materiales eléctricos, digamos, porque no nos da el tiempo para profundizar mucho más. A partir de allí, arrancamos con el punto 1, es decir, empezamos a diseñar nuestra instalación eléctrica. El punto 1 dice, situar e identificar las cargas eléctricas y sus características. ¿Qué es situar las cargas? Como les decía recién, determinar la posición exacta que van a tener dentro del inmueble en el que las vamos a instalar o en el que necesitamos que funcionen. ¿Qué van a hacer estas cargas? Todas las máquinas o aparatos fijos que estemos utilizando, los toma corriente que debemos dejar previstos para cuando necesitemos enchufar algo, y todos los artefactos de iluminación. Todo ello ubicado respecto de la construcción edilicia de este emprendimiento. Yo acá les dibujé el que vamos a usar como ejemplo. Vamos a suponer un galpón de 25 metros de profundidad por 15 metros de ancho, dentro del cual vamos a tener 3 máquinas, máquina M1, máquina M3, máquina M2. Vamos a tener todas estas líneas azules que están dentro del inmueble, que son 2 líneas de 8 tubos fluorescentes cada una, que nos van a dar luz para que podamos ver en el interior. Vamos a tener un patio posterior, dentro del cual vamos a tener 2 lámparas que también van a ser para iluminar ese patio. Vamos a tener en la zona de arriba, adelante, al frente, donde tenemos la puerta de ingreso principal, 2 lámparas que iluminen por si esto se tratara de una playita de estacionamiento, que tiene 15 metros de profundidad también. Y este punto M que tenemos identificado acá arriba, que es el punto de conexión y medición, donde va a estar el medidor. ¿Por qué es imprescindible saber eso? Porque el medidor debe estar siempre sobre línea municipal, vía pública. La distribuidora eléctrica, el medidor, en los únicos lugares donde pone el medidor en el interior de un inmueble, es en los edificios de propiedad horizontal para que estén todos concentrados en el mismo lugar. Pero cuando se trata de una pequeña empresa, una industria, un usuario residencial común, el medidor está siempre dando a la calle. ¿Para qué? Para que la distribuidora pueda pasar todos los meses, tome la lectura y sepa qué consumió para facturar. O para controlar que no se le estén toqueteando y le estén robando energía también, si vamos al caso. Entonces siempre es imprescindible ubicar dónde va a estar el medidor, y el medidor dónde va a estar accesible desde la vía pública. Y las otras cargas que no les alcancé a identificar, vamos a tener sobre la pared de la derecha estos 3 cuadraditos verdes que aparecen, son 3 tomacorrientes trifásicos, es decir, me van a permitir enchufar máquinas portátiles o móviles de 380 volts. Y los 3 de la izquierda, 3 tomacorrientes monofásicos, que nos van a dejar conectar máquinas o artefactos monofásicos, básicamente. Si avanzamos un poquito más, ahora, eso había sido, situar las cargas e identificarlas. Ahora vamos a determinar sus características. Y con esta pantalla terminamos por el día de hoy. ¿Qué características van a tener estas cargas? Depende de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, para nuestro caso vamos a encontrarnos con que la máquina 1 en realidad es una máquina que tiene un motor de 4 HP de potencia, que nosotros si vamos a la máquina nos da ese dato, porque a lo mejor es el motor que acciona un compresor de aire o que acciona una sierra, por ejemplo una sierra circular en una carpintería. Es monofásico, por ende es de 220 volts, que tiene un coseno de phi de 0,753. ¿Qué era el coseno de phi? El coseno del ángulo de desfasaje entre la tensión y la intensidad dado por la existencia de una reactancia inductiva propia de los motores eléctricos. Y un rendimiento. Ese rendimiento es un factor que interviene en el cálculo de las potencias y las corrientes
cuando en el motor tenemos la potencia en HP, que es la potencia que el motor me entrega en el eje. ¿Qué quiere decir esto? Para que el motor me entregue 85 unidades de potencia en el eje, quiere decir que está consumiendo 100 desde la red. Internamente pierde 15. Entonces todo eso interviene. Nos podemos encontrar en casos como la máquina 2 y la máquina 3, que por ejemplo la máquina 2 también es monofásica, pero en lugar de tener su potencia en HP, me la da en kilowatts. ¿Qué quiere decir eso? Que eso ya es la potencia consumida. Entonces no tengo un rendimiento, pero sí tengo un coseno de phi también de 0,8. La máquina 3 cambia, en lugar de 10 kilowatts es de 25 kilowatts y en lugar de 220 es de 380 volts. Y también tiene un coseno de phi de 0,8. Para que ustedes tengan en cuenta, siempre que hablemos de máquinas eléctricas que por ejemplo tengan motores, si no tenemos conocido el coseno de phi como este exacto que tenemos acá en 0,753, por norma podemos 0,8 que no le vamos a errar si adoptamos ese valor como referencial. Con lo que son los tomacorrientes monofásicos, ¿qué dijimos? Tenemos 3 tomacorrientes sobre una pared. Todos esos tomacorrientes van a estar conectados a un mismo circuito. Entonces nuestro circuito va a estar conformado por 3 tomacorrientes monofásicos, de 10 amperes cada uno. Cada tomacorriente, según su diseño, es apto para entregarnos una corriente máxima, que puede ser de 5 amperes, puede ser de 10 amperes, puede ser de 16, de 20, de 25, de 32. Los comunes, los que tenemos en nuestras casas, son de 10 amperes. Vamos a suponer 3 tomacorrientes trifásicos de 16 amperes, aplica la misma regla, pueden ser de 10, de 16, de 25, de 32. Vamos a suponer que tenemos 3 tomas de 16 amperes. Dijimos que teníamos 2 líneas de tubos fluorescentes identificadas como I1 e I2. 8 tubos fluorescentes de 105 watts. Hoy podemos encontrarnos tal vez con lámparas LED, con lámparas de bajo consumo o con otro tipo de artefactos todavía. Acá vamos a suponer que tenemos 2 líneas de 8 tubos cada una, de 105 watts cada una. Esos tubos fluorescentes tienen coseno de phi 0,65. Y los 2 circuitos de iluminación exterior, que eran las 2 lámparas que teníamos al frente y las 2 lámparas que teníamos al fondo, volvamos para atrás. Línea de iluminación interior 1 es esta en el interior a la derecha, iluminación interior 2, esto que tenemos a la izquierda. Iluminación exterior 1 le vamos a llamar a las 2 lámparas del frente, iluminación exterior 2 a las 2 lámparas del patio, que son en ambos casos 2 lámparas de vapor de mercurio de 250 watts de potencia, que también son monofásicas, al igual que los tubos fluorescentes, y en este caso le vamos a suponer coseno de phi 0,7. ¿Se ubican cuáles son los tubos fluorescentes ustedes? Creo que sí. Los que si vamos a la facultad y miran al techo, tenemos en todas las aulas, esos finitos y largos. ¿Qué son las lámparas de vapor de mercurio? Si ustedes salen a la calle, son lámparas bastante eficientes. Las están empezando a reemplazar las LED, pero son todas las lámparas que teníamos en el alumbrado público de la calle, cuando ustedes salen a la noche a la ciudad o en cualquier pueblo, y ven las lámparas esas que producen una luz como de color amarillo. Esas son lámparas de vapor de sodio, como podrían ser estas que son de vapor de mercurio. ¿Cuál es la diferencia? Las que hacen luz amarilla es vapor de sodio, las que hacen luz blanca es vapor de mercurio. Las de vapor de sodio son un poquito más eficientes, pero el problema es que esa luz amarilla es monocromática y complica la correcta visión a la noche. Entonces cuando ustedes vean en el alumbrado público, salvo las lámparas LED nuevas que se están poniendo, cuando hablamos de los armatostes viejos de iluminación del público, las que hacen luz amarilla es vapor de sodio, la luz blanca es vapor de mercurio. Acá estamos suponiendo 2 lámparas de vapor de mercurio en el circuito de iluminación exterior 1, 2 en el circuito de iluminación exterior 2. ¿Qué quiere decir? Hemos situado las cargas geométricamente dentro de nuestro plano. Las hemos identificado con sus respectivos nombres. Hemos determinado sus características. ¿Qué nos queda ahora? Determinar las intensidades nominales que va a consumir cada una y después calcular las potencias para determinar, en función de las intensidades, todo lo que corresponde a la instalación, en función de la potencia, quién la tiene o puede quién la tiene que certificar o quién la puede certificar esa instalación, pero eso es trabajo de la próxima clase. Salvo que tengan preguntas, como que los voy... Profe, yo quería preguntarle Pero de pregunten tranquilo. qué problema había de que la luz sea monocromática.
Que en la medida que la luz es monocromática, ¿qué hace? Te refleja de mejor manera los colores que tienen un tinte amarillo, o incluso algo que vos tengas blanco en tus manos, lo vas a ver de color amarillo bajo esa luz. Prestale atención cuando camines por ahí en alguna calle que te encuentres con una de esas lámparas, cualquier cosa que vos mires se va a ver de un tono amarillo, entonces no diferencias correctamente los colores. Para una iluminación vial, en donde vos lo que necesitas es tener iluminada la calle, para que los peatones caminen con tranquilidad y los autos vean por dónde, o los conductores de los autos vean por dónde andan los peatones, sobra con eso. Pero una luz blanca te permite ver de mejor manera muchas otras cuestiones. Dentro de una fábrica no podés tener lámparas de vapor de sodio, porque vas a ver todo de color amarillo. Necesitas una luz que sea más blanca. En algún momento era la de vapor de mercurio la que nos solucionaba ese problema, y hoy por hoy las lámparas LED, incluso que vienen en sus variantes cálidas o frías, según quieras un poquito más celeste o más amarillenta la luz, pero que es bastante próximo al blanco o a algo cómodo para el ojo humano, básicamente. Pero, profe, ¿hay alguna diferencia, o sea, en precio? O sea, las de mercurio consumen más, o porque no ponen todas blancas? A ver, en cuanto a costo, son muy parecidos los costos de los artefactos, e incluso los distintos dispositivos o accesorios que necesitas para que funcionen no van conectadas directas, necesitan un balasto y otro tipo de equipos, como los tubos fluorescentes viejos, pero la de vapor de sodio es un poquito más eficiente, es decir, produce un poquito más de luz con la misma energía, o te produce la misma cantidad de luz con menos energía. Hoy la tecnología LED está superando todo esto. ¿Cuál es el problema que tiene la tecnología LED? Es que es un poquito más costosa todavía, y hay que cambiar todos los artefactos. Entonces es una inversión la que hay que hacer. Pero la tecnología LED nos da luz blanca, mucho más luz con igual cantidad de energía, o mucho menos consumo de energía con la misma cantidad de luz que teníamos antes. Entonces el cambio es notorio. En su momento en nuestras casas cambiamos de lámparas incandescentes a las de bajo consumo, y eso fue un enorme ahorro en energía. Hoy con las LED ahorramos mucho más. Les hago una aclaración. Ahí veo que alguien por chat me preguntaba si el trabajo práctico le tienen que poner la fecha del día que lo entregan. Sí, la del día que lo suban al aula virtual o el día antes, no hay problema, digamos. Lo importante es que tenga una fecha puesta para que podamos identificar cuándo lo subieron, nada más, pero es una simple formalidad, porque al fin y al cabo en el aula virtual, el propio reloj del aula virtual es el que cuenta si están en tiempo y en forma para hacer la presentación. Profe, una consulta respecto del trabajo de instalaciones. Sí. En mi grupo, con los que generalmente hacemos las cosas, somos 5. Ajá. ¿Hay algún problema? Sí, no pueden ser más de 4. Tranquilamente se pueden dividir en uno de 3 y en uno de 2. Bueno. O en uno de 4 y dejan al que menos quieren afuera, y se busca algún otro socio para sumar. O sea, la idea es que no seamos más de 4, porque si no se torna inmanejable, y más ahora con la virtualidad, en donde no podemos interactuar conjuntamente en el aula, viendo los avances y todo eso. Pero tienen la posibilidad de, si son 5, sumar a 3 más y dividirse en 2 grupos de 4, o en uno de 3 y uno de 2. O sea, en ese sentido no hay problema, pero siempre que no superen los 4.